¿Cuánto nos importan las emociones de nuestros niños? ¿De qué nos sirve tener niños de 10 si cuando sean adultos serán personas deprimidas con relaciones poco saludables? El tema de hoy, claves para el desarrollo de la educación emocional de tu hijo. Soy Cristel León y acompáñame a esta entrevista. Hola a todos, lo prometido es deuda y aquí tenemos a nuestra psicóloga Marisela. ¿Cómo estás, Marisela? Bien, muchas gracias, Cristel. ¿Y tú? También aquí ya emocionada de tenerte aquí en este espacio. Me llena mucho emoción. Creo que me siento un poco nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Y también muy contenta de tenerte porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y que seas la madrina, la primera persona que entrevisto, me siento muy emocionada de tenerte aquí. Muchas gracias, Cristel. En verdad te agradezco muchísimo la invitación. Es recíproca la sensación tanto de nerviosismo como de gusto de poder compartir esta experiencia. Te agradezco muchísimo que me hayas considerado como tu primera invitada. Bueno, pues arrancamos, Mari. Te presento, ella es Marisela Lisset Ortiz Villa, es licenciada en psicóloga, egresada de la Universidad Cristóbal Colón, es maestra en psicoterapia gestal, graduada del Centro de Estudios e Investigaciones Gestáltica, ha sido ponente con los temas de los niños en la calle, análisis de la sociedad veracruzana en las jornadas de ciencia de educación y psicología, y ha dado temas como la identidad sexual en los niños y manejo de límites en el segundo Congreso de Escuela para Padres. Ha hecho investigación con el tema de ataques de pánico desde el enfoque gestal en la clínica Yoloma. Eres psicoterapeuta grupal y has dado clases a nivel universitario y y das psicoterapia de manera particular. Así es. Ok, Mari, pues empezamos con este tema que creo que a muchos papás, a muchos cuidadores primarios, que pueden ser los abuelos, personas que están a cargo de los niños, que es muy importante para la actualidad, que es la educación emocional, claves para la educación emocional. Y bueno, pues arrancamos, Mari. En primer lugar, pues quisiera yo saber, porque existen muchos términos, ¿no? Que es la educación emocional, la inteligencia emocional y la gestión emocional. Este, ¿Son estos tres términos lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué me puedes decir de ello? Mira, la educación emocional es el proceso de enseñanza de las competencias emocionales. Estas, bueno, las vamos a ver un poquito más adelante, se las voy a mencionar, ¿sí? La gestión emocional es una de las competencias emocionales, ¿sí? Propiamente, ¿qué es la gestión emocional? Es la capacidad de preguntarnos sobre nuestras propias emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo siento? Ponerle un nombre como tal, ¿no? ¿Qué es esta emoción? ¿De qué manera la siento? ¿Cómo la expreso? Eso es propiamente la gestión emocional y forma parte de una de las competencias emocionales. Y la inteligencia emocional es la habilidad para tomar conciencia de nuestras emociones, la capacidad también de poderlas expresar, de poderlas manejar, de poderlas regular, ¿sí? Todos estos términos los vamos a revisar más adelante con más detenimiento. De hecho, propiamente la inteligencia emocional es la capacidad que vamos a adquirir para desarrollar de forma hábil todas estas competencias emocionales. Entonces, si te das cuenta, sí son tres términos diferentes,
¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación emocional es el proceso de enseñar las competencias emocionales. La regulación emocional forma parte de una competencia emocional y la inteligencia emocional es cuando ya tenemos esa capacidad o esa habilidad de poder ocupar todas las competencias emocionales al momento de relacionarnos en nuestros diferentes contextos. O sea, la inteligencia emocional tiene que ver con la cuestión de yo poder identificar todo lo que son mis emociones y sentimientos y como en cuestión racional, aquí también, ¿cómo te diré? Cuando nosotros enseñamos a un niño a sumar, a restar, a dividir, la inteligencia racional se va desarrollando y podemos medir esa inteligencia racional. Así, lo que tú me dices también, gestionar nuestras emociones, poderlas nombrar, eso nos hace ser inteligente emocionalmente. Sí, a lo mejor para ponerlo de una forma un poquito más práctica en el sentido de lo visible o conocido para nosotros. Un niño aprende, y tomando el ejemplo que tú diste ahorita, ¿no? Un niño aprende a sumar y a restar. Se lo enseñan en la escuela, ¿no? Hace las operaciones en la escuela. Cuando va a la tienda, aprende a aplicarlo, ¿no? Aprende a aplicarlo diciendo quiero 2 sabritas y de esas 2 sabritas se le va a dar una a mi compañero, ¿no? Y entonces nada más me va a quedar una. Cuando ya empieza a aplicar ese conocimiento a su vida, le encuentra una utilidad y lo aplica, ¿sí? Eso podría considerarse ya parte de la inteligencia, ¿no? En este caso, la inteligencia emocional, cuando todas las competencias aprendidas y adquiridas se aplican en tu vida ya de cierta facilidad, ¿no? De cierta manera, eh, mmm, las aplicas y las llevas a cabo en tus diferentes contextos. Ok. Pero para llegar a esto tenemos que educar las emociones, ¿no? Sí, propiamente la educación emocional es saber cómo vamos nosotros a aprender a regular nuestras emociones. ¿Qué te parece si vamos hablando de forma más puntual o te explico lo que son las competencias emocionales? ¿Sí? Okay. Para que quede un poquito más claro. Como primer competencia emocional está lo que es el conocimiento de las emociones, ¿sí? Que es identificar qué emoción siento, las diferentes emociones que experimento, de qué forma las vivo, ¿sí? Eh, de qué manera las siento también, ¿no? Porque es eso, ¿no? El conjunto de sensaciones que vienen a mí y que relacionadas con esa emoción, ¿no? Y fíjate, Mari, que aquí te quiero interrumpir porque sí quiero hacer hincapié, porque a mí me gustaría como también, y que en eso en un tema más adelante lo vamos a hacer, pero saber ahorita decirle al público que tanto emociones, sensaciones y sentimientos son totalmente diferentes, Así ¿no? es. Entonces, esto lo vamos a tomar en un tema más adelante, vamos a profundizar en ello, pero de manera rápida también me gustaría que nos explicaras qué son emociones, sensaciones y sentimientos. Ok. Bueno, las emociones son eso que conocemos con mayor facilidad, sí, pues sí, que conocemos e identificamos de forma más fácil, como la tristeza, el enojo, que son cuestiones instintivas, que surgen en el momento, que una situación no las detona. Esas Sí, son las claro. Y emociones. como un ejemplo, cuando vemos a alguien como ahorita que te dije, me emociona verte, que estés en este programa y mi emoción es esta de alegría, ¿no? Y que fue momentáneo, no estoy en toda la entrevista con esta alegría completa, ¿no? Así es. Entonces, la sensación tiene que ver con que me latía el corazón, con que me sentía calientita de Así poderte es. ver, ¿no? Y el sentimiento a lo mejor es más profundo y más largo también, ¿no? Así es. De hecho, Y bueno, perdón, sí.
Ok, Cris, sí, como acabas de mencionar, las sensaciones tienen que ver con un sentimiento, válgase la redundancia, con algo más profundo, ¿no? Que tiene algo que estábamos hablando tú y yo el otro día, que tiene que ver con una historia, ¿no? Por Así es. ejemplo, el amor, ¿no? Es algo que tiene que ver con una historia, ¿no? No nada más surge, ¿no? De un Sí, momento a otro, ¿no? Es algo que tiene que ver con experiencias. El exacto. rencor de igual manera, ¿no? O sea, hablamos de sentimientos positivos y negativos y hay muchísimos de estos, ¿no? Sí, Entonces, que esto más adelante lo vamos a platicar, pero en sí quería como que quedara claro qué son las emociones, porque en realidad estamos hablando de estas emociones que son instintivas, rápidas, así es. que estamos día a día, ¿no? Y no las conocemos y a veces no sabemos, hablamos de emociones, sentimientos y sensaciones, en realidad no sabemos de qué estamos hablando. Pero Así bueno, es. no te interrumpo, seguimos con esta cuestión del conocimiento de las emociones, que es una de las primeras claves para lo que es la educación emocional, Mari. Así es, son 5 competencias. Cada autor maneja diferente. Yo me Ujú. baso mucho en un autor que se llama Rafael Vizquerra. Él Ok, menciona 5 competencias emocionales básicas, ¿no? Como forma principal e indispensable menciona 2, que es el conocimiento de las emociones. ujú, El otro que es la regulación emocional. La regulación emocional tiene que ver con ese ligero equilibrio entre el ser impulsivo, ¿sí? Y el contener la emoción. Ambos extremos son malos y nos traen, bueno, son malos, no quiero aplicar no ese término. saludables. No, exacto, o sea, no quiero aplicar el término porque no es que sean malos, simplemente no son saludables y nos traen consecuencias pues graves realmente, ¿no? Si eres impulsivo, pues realmente todas las situaciones o consecuencias que puede acarrear, perdón. Y si retienes, guardas mucho la emoción, de igual manera, conforme ha pasado el tiempo, ha resultado más evidente y se ha reconocido más esta relación estrecha que hay entre las enfermedades y las emociones, ¿no? Entonces, Claro. Y un ejemplo aquí podemos aplicar, Mari, de lo que me estás diciendo, se me viene un ejemplo de decir, este impulso de decir, a lo mejor algo me molestó, no sé, que se me pasara un señor en la cola, que se me colara un señor en la cola de las tortillas, ¿no? Y entonces en ese momento mi emoción es de enojo, ¿no? Entonces el impulso sería agredir al señor, insultar al señor, y ese sería como una cuestión de impulso, ¿no? uh -huh, Y otro sería contenerme, a lo mejor contenerme tanto enojo también, guardar, no decir las cosas por no, a lo mejor no tener un problema en casa, me los guardo y eso hace que también nos tengamos alguna enfermedad, ¿no? El guardarnos tantas cosas, a la tristeza, el enojo, ¿no? así es, Cris, Entonces efectivamente. es regular estas dos, cuándo decir las cosas, de qué manera y cómo, ¿no? Así es, tendría que ver propiamente con aprender a manejar las emociones o la forma de expresar las emociones, Exacto. ¿no? Quiero comentar un punto. Hace rato me preguntaste por lo que es la gestión emocional. La Ujú. gestión emocional va a interactuar directamente con estas 2 competencias, el conocimiento o el conocimiento de nuestras emociones y la regulación de nuestras emociones. ¿Sí? La Ujú. gestión emocional va a ser parte de nuestra clave para poder tener ambas competencias. ¿Sí? Ok, ok, Eh, otra competencia emocional sería la autonomía emocional. ¿A qué ok. se refiere esto? A que nosotros tenemos que ser sensibles ante las situaciones externas, hacia las personas que nos rodean, hacia las diversas situaciones que están sucediendo. Pero, ¿hasta qué punto yo voy a ser sensible de esta situación y hasta qué punto voy a dejar que me afecte? ¿No? Entonces,
es también este ligero equilibrio entre ser sensible, pero no ser vulnerable, ¿no? Ante las situaciones externas. Entonces, sí soy sensible, pero no dejo que me afecten, ¿no? Ok. Esto tendría que ver propiamente con la autonomía emocional. Ok. Otro aspecto es, ahorita se me fue, las competencias sociales. Ok. Esto tiene que ver con tener las habilidades y capacidades para relacionarme e interactuar con otras personas. Es importantísimo el contacto con los otros. Y es el conocimiento de todos que el contacto con otras personas nos va a generar emociones, nos va a generar sensaciones, va a influir directamente en nuestro estado emocional, ¿no? Entonces también tiene que ver con esta capacidad que nosotros desarrollemos para entablar contacto y relación con los que están alrededor de nosotros, Ok. ¿sí? Ok. Y por último, Ujú. sería la, se llaman competencias para la vida y el bienestar. Esto tiene que ver con, o se refiere a el comportamiento que yo voy a adoptar en mis diferentes contextos, en mis diferentes lugares de desarrollo. El que yo adopte y tenga las herramientas para comportarme de la manera adecuada para afrontar mis diferentes problemas y situaciones de mi vida diaria. Ok. ¿Sí? Del trabajo, en la casa, Así con es, los amigos, así es, con la pareja, con los hijos, ¿no? así es, como hijo en la escuela, En la ¿no? escuela. Así es. Ok, y con estos puntos, Mari, ¿qué importancia tiene educar a los niños? Que son muchos, ¿verdad? Pero sí me gustaría como aterrizar, ¿para qué nos sirve educar a los niños de manera emocional? Mira, fíjate que uno de los grandes problemas que hemos visto a nivel social, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos, es que qué está pasando en el mundo, que hay tanta violencia, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mundo, que están pasando estas situaciones? Y entre eso también, ¿no? Tantos trastornos alimenticios, en Ujú. fin, ¿no? Esto se debe precisamente al, a la poca educación emocional que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Eh, al momento que nos educan emocionalmente o que se educa a una persona emocionalmente, se van brindando herramientas para que afronte las situaciones de la vida, para que afronte los retos, las dificultades, las situaciones de fracaso, ¿sí? Desde el momento en que tenemos otras formas de conocer nuestras emociones, de contactar con nuestras emociones, de aprenderlas a manejar, ¿sí? De aprenderlas a expresar, vamos a tener una forma distinta de resolver problemas, de interactuar con la gente. Hay un término que a mí me gusta muchísimo, que es el término de resiliencia. Tiene que ver con la capacidad que tenemos para sacar de una situación difícil, o podríamos llamarle negativa o complicada o algún problema, ¿no? La parte positiva, la parte buena, aprender de esa situación. Entonces, las habilidades emocionales nos permiten ser resilientes, nos dan herramientas para aprender a ser resilientes, para aprender a adaptarnos a diferentes situaciones, para aprender a afrontar los retos de mejor manera, para poder tener diferentes opciones, ser más flexibles en nuestra vida en general, ¿no? Claro, Eso, y ¿sabes qué? Ahorita con esto que me dices de la resiliencia y educación emocional y todo esto, me viene ahorita a la mente en estos tiempos de pandemia, así es. ¿cuántas personas de verdad se nos fue difícil o nos ha sido difícil eh, vivir esta época de crisis? Y surgieron eh, emociones a lo mejor que venían ahí ya desde hace mucho tiempo. Surgió en este momento
colapsó emocionalmente porque la vida, digamos así, o una pandemia nos hizo que estuviéramos en casa, estuviéramos en contacto e interacción con los nuestros, o estuviéramos solos con nuestros pensamientos y con nosotros mismos, ¿no? Y a veces esas emociones no estamos como em, acostumbrados a convivir con lo que hay dentro de nosotros. Así Y es, ha sido Cris. muy difícil para muchos. Creo que Efectivamente. esto que dices también y lo que comento tiene que ver también con la educación emocional que hemos tenido nuestra generación y generaciones anteriores, porque el siglo pasado se tenía la idea de que si al niño tenías contacto físico con el niño, maleducabas a un niño. Sin embargo, el día de hoy, en este siglo, es diferente. Hay mucha promoción en que tengas contacto con el niño, que lo acaricies, que lo abraces, que la lactancia materna sea prolongada y este tipo de información que ayuda a promover a, a- a la educación emocional y a la inteligencia emocional. Así es, definitivamente. Sí. Algo que también pues más adelante voy a mencionar es cómo el ser padres forma el ejemplo realmente para los hijos en muchos sentidos. Lo hemos escuchado de forma muy repetida, trillada tal vez, pero es la verdad. Y en este caso de aprender o de querer enseñar la educación emocional, no es la excepción. Sí, entonces el padre tiene mucho que trabajar en sí mismo Claro. para poder guiar al niño, ¿no? Para poder guiar a su hijo en esta parte de educarlo emocionalmente, ¿no? Sí, claro. Creo que aquí nos toca a los padres primero educarnos a nosotros para poder, pues, educar a nuestros hijos, ¿no? Empezar nosotros a cuestionarnos qué sentimos, cómo lo Así es. sentimos, por qué lo sentimos, de dónde viene esta historia de la manera en cómo siento, que también hay una historia detrás, ¿no? Y empezar a cuestionarnos como padres, eh, por qué, ¿no? ¿Para qué? Y también de esa manera nosotros podemos como pues ayudar a los niños a tener o enseñarle el camino para educar estas emociones. Así es, Cris. Me gustaría retomar la pregunta que me hiciste para concretarla, porque creo que sí es importante que se tenga muy claro, ¿no? Ujú, La importancia de la educación emocional. ujú. Este, todo, por ejemplo, esto que mencionamos ahorita, ¿no? De la cuestión de la importancia de la resiliencia, de la solución de tener herramientas para la solución de problemas, ¿no? Eh, tener diferentes maneras de afrontar nuestra vida cotidiana. Desde el momento en que una persona, no me voy a enfocar nada más a un niño, porque también estamos ahorita, como ahorita mencionaste, estamos hablando que se tiene que empezar por los papás, ¿no? Ujú. O por los maestros o docentes, porque también se está impartiendo, se está implementando esto de la educación emocional a partir de las escuelas, pero hablando específicamente de padres, sí tendrán mucho también que trabajar, entonces no me voy a enfocar nada más al término de niños. Entonces, como individuos, como personas, desde el momento en que nosotros tenemos herramientas y nos sentimos seguros para afrontar situaciones de frustración, situaciones de enojo, de molestia, de rabia, de decepción, de desolación, de, uff, en fin, ¿no? Un sinfín de emociones, un sinfín de sentimientos que vivimos, que experimentamos. Cuando tenemos estas herramientas, ¿qué va a pasar? El ser humano va a vivir con mayor sensación de bienestar, mayor sensación de plenitud, Ujú. mayor sensación de seguridad en sí mismo y de seguridad en su ambiente que lo rodea. ¿Y qué va a pasar? Si estamos hablando que esas sensaciones se empiezan y esos sentimientos se empiezan a generar desde corta edad, estamos hablando que en el periodo de la adolescencia se van a reducir por mucho consumo de sustancias y adicciones, aspectos de trastornos alimenticios, violencia, suicidios, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo maravilloso que nos brinda la educación emocional? Que aparte de que nos da esa herramienta de recordarnos nuevamente que somos seres humanos, porque es algo que con nuestra vida diaria se nos olvida, ¿no? Nos está dando también la oportunidad de prevenir a futuro situaciones que ahora nos cuestionamos con asombro diciendo, ¿cómo es que todo esto está pasando, no? Entonces, esto es realmente una herramienta que nos puede servir o que nos sirve para muchísimo. Así es una prevención de situaciones de riesgo, ¿no? Así es. Ahora sí, Mari, el punto exacto de este tema es cómo podemos o de qué manera podemos apoyar a los padres eh, para poder darle estas claves y puedan educar emocionalmente a sus hijos. Como lo comentamos al principio de la entrevista, algo fundamental es el trabajo en ellos mismos, como primer punto, ¿no? Ellos tienen que, o nosotros como padres, tenemos que empezar a practicar y a ejercitar estas competencias que les mencioné anteriormente. Lo primero es identificar nuestras emociones, ¿no? Empezar a gestionar nuestras emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿De qué manera experimento ese sentimiento o esa sensación? Esa emoción que se va a ver reflejada en un conjunto de sensaciones, que fue algo que mencionamos también al principio, ¿no? A partir de qué fue lo que me hizo sentir esta emoción, ¿no? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces, como papás es aprender a contactar con nosotros mismos, aprender a gestionar nuestras emociones para así poder apoyar a nuestro hijo en este proceso de gestionar sus propias emociones también, ¿sí? Y fíjate que ahorita con lo que dices podemos poner un ejemplo, ¿no? En estos momentos que estamos con los niños, con la cuestión de las clases a distancia, por Zoom, por la televisión, ¿no? Y accidentalmente a veces algunos papás pues queda abierto el micrófono y se escucha, ¿no? Así es. Desesperados los niños, que los niños son niños y están inquietos, es una nueva experiencia en que están viviendo, no les llama la atención pues tener una clase en línea, ¿no? A diferencia de una clase presencial. Entonces los papás se desesperan y creo que ahí es el momento como practicar esto que nos dices tú, ¿no? ¿Qué me está haciendo sentir de esta manera? ¿Qué sensación tengo? ¿Qué emoción surge en mí? ¿Por qué? ¿No? No sé si a lo mejor un ejemplo, ¿no? A mí, mi hija, me frustra que no ponga atención porque no sé qué vaya a decir los papás que mi hija es burra, ¿no? Y ya es como una experiencia mía, este, y eso es lo que me hace sentirme de la manera en que me siento, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos como que practicar eh, esto que nos dices, ¿no? La importancia de centralizar esta emoción, esta sensación hacia nosotros. Así es, pero fíjate que esto que mencionas, yo siempre he dicho, ¿no? Podemos decir las cosas de manera muy fácil, pero ejercitar darte cuenta de ti mismo es bien complicado, ¿sí? A uno se nos facilita mucho más que a otros, pero sí es algo que cuesta trabajo en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, es lo que mencionaste, ¿no? Probablemente esa emoción que genera cierta desesperación, que genera a lo mejor enojo, frustración y demás, lo sentimos hacia nuestro hijo, hacia otra persona, hacia determinada situación, pero realmente tiene que ver con algo
que nosotros tenemos, ¿no? Algo que nosotros ponemos afuera por medio de esa situación, de esa persona, de eso que está aconteciendo, ¿no? Entonces, sí es ejercitar mucho este proceso del darnos cuenta, contactar con nosotros mismos, identificar la emoción y al momento de gestionar, abrir, abrirnos, ¿no? A esa posibilidad de, bueno, a partir de que esta situación me está pegando tanto, me está moviendo tanto, ¿no? Y por medio de este autoconocimiento y de este contacto con nosotros como padres vamos a adquirir las herramientas para poder guiar también a nuestro hijo en este contacto consigo mismo, en este contacto con emociones y a gestionarse, ¿no? Un punto bien importante es el tratar de no juzgar, ¿no? Porque tenemos la mala costumbre de juzgar las emociones, son buenas, son malas, son positivas, son negativas. Las emociones son válidas por el hecho de que estén, por el hecho de que se experimenten, de que se sientan. Y Y claro, por el hecho de, por ejemplo, el miedo, que es algo instintivo, y viene un perro y ladra atrás de mí, y tengo que salir corriendo, me da miedo y tengo que salir corriendo porque estoy salvaguardando mi vida, ¿no? Entonces, son emociones que están ahí, que son instintivas, o sea, son buenas para nosotros, para sobrevivir, ¿no? Están ahí para la sobrevivencia. Y de alguna forma, así como dices, bueno, tienen una función y otra también, tienen una razón, un origen interno en cada uno de nosotros, porque una misma situación nos puede generar diferentes reacciones, ¿no? O sea, a lo mejor a uno un perro ladrando le asusta y uno corre, y a lo mejor al otro le enoja y entonces mejor le avienta piedras al perro. Y esa forma de reaccionar, ¿no? Tiene un origen personal, ¿sí? Que es un aspecto en el que se tiene también en algún momento que indagar. Pero bueno, esto ya va siendo parte del trabajo que le correspondería al padre consigo mismo, como parte de este proceso de concientizar y gestionar emociones. Que el gestionar emociones puede venir de una forma más simple. Ahorita ya nos enfocamos en un trabajo un poco más profundo al respecto, pero empieza también de cosas y de maneras un poco más sencillas, como el hecho de, como lo mencioné hace rato, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. Bueno, ¿cómo la siento en mi cuerpo? ¿Cómo la registro? ¿Qué estoy haciendo con mi tristeza? ¿No? La estoy expresando, siento en uno la garganta y no lloro. Y bueno, ¿por qué no estoy llorando? ¿No? Y a lo mejor vienen ideas en la cabeza y entonces ahí ya retomaríamos lo que acabamos nosotros de platicar. ¿Sí? Pero no es necesario que de primera instancia se llegue a ese grado de profundización. Mientras el padre vaya identificando, conociendo y detectando sus emociones, es el punto importante para empezar a caminar sobre esto de la educación emocional, ¿no? El segundo punto sería, bueno, ya que el padre reconoce, conoce esas emociones, las gestiona, orientar y apoyar al niño en este gestionar sus propias emociones, ¿sí? Contactarse consigo mismo. Y como papás, bueno, algo que podríamos hacer es en varios momentos del día preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿No? Por ejemplo, si yo le digo, oye, ¿quieres ir a jugar al parque un rato? Bueno, parque no, pero ¿quieres jugar fútbol un rato, no? Y digo parque no por la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Para ejemplificarlo en algo que puede surgir actualmente, ¿no? ¿Qué te parece si jugamos fútbol o con tus muñecos, no? Y ay, sí, y en ese momento, oye, ¿cómo te sentiste de que te invité a jugar? ¿Te gustó? ¿Y cómo sentiste eso? ¿No? En otro momento del día, ¿no? ¿Y cómo te estás sintiendo ahorita? este, durante la noche antes de acostarse, ¿no? Y ubicas un momento o durante el día donde te hayas sentido triste o algo que te enojara o hacerle preguntas. También, Mari, podría ser también leerle un cuento y que ellos chequen el personaje principal, cómo se sentía, ¿no? Qué caras ponía. También luego se puede hacer hasta cartulinas, hacer como caritas, donde la carita esté feliz, triste, angustiado, y preguntarle
cómo se siente, ¿no? Cómo ve esa carita, qué emoción tiene esa carita, ¿no? Sería Así. algo que me ocurre con lo que dices también. Sí, por supuesto. De hecho, junto con esta dinámica que propones, también puede ser entre ellos mismos hacer caras, ¿no? Vamos a poner una carita de una persona triste, ¿no? De una persona enojada, una persona confundida, una persona frustrada, o también con animalitos, ¿no? ¿Cómo actuaría un animalito si está triste, si está asustado, si está enojado, ¿no? Y entre la misma dinámica de la familia hacer un juego así, ¿no? Entre los miembros de la familia, ¿no? Sí, efectivamente, esta podría ser otra manera, ¿no? Sí. Sí, y fíjate que luego hay niños también que estás jugando y se enojan cuando juegas con ellos porque pierden, ¿no? Creo que es también válido preguntarles, eh, ¿por qué te enojas? ¿Qué te hace enojar? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas hace que también el niño pueda identificar sus emociones. Y Así es. en el mismo juego también nosotros podemos poderles enseñar esta regulación también de emociones, ¿no? Así es, sí, por supuesto, algo importante es mediante el juego y la convivencia, ¿no? Ayudarle y facilitarle al niño esto que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la frustración luego en los chiquitos es bien complicado, ¿no? O lo manejan o enseguida lo reflejan con enojo o con tristeza, ¿no? Y el llanto. Entonces sí es una forma de ayudarlos a ellos a ir, como dices tú, regulando esta parte, ¿no? De las emociones, ¿sí? Claro, y como dices tú, tenemos nosotros los adultos eh, que trabajar en ellos, porque ¿de qué sirve que nosotros estemos enseñando si nosotros no sabemos regular esa emoción de enojo, ¿no? Así es. A lo mejor cuando nosotros nos frustramos también, ya estamos tirando los platos o ya estamos cerrando fuertes las puertas, ¿no? Entonces, Sí. esto también es parte de la enseñanza de los niños, ¿no? El ejemplo que ven en casa. Entonces, sí es muy importante eso que nos dices tú, de que el padre tiene que empezar, es el ejemplo, ¿no? Es el pilar para el niño. Ahorita que dices esto, quiero hacer hincapié en una cosa. Muchas veces como padres podemos sentirnos, y por eso lo quiero marcar, eh, la educación emocional empieza a cualquier edad, ¿sí? Actualmente, bueno, se habla de empezar desde chiquitos, pero podemos empezar ahorita, no importa la edad que tengamos. Y eso habla de que probablemente como papá yo he tenido actitudes, ¿no? Explosivas, como dices tú, de azotar la puerta, los platos, esto, lo otro. Y no me gustaría que a la hora de que escucharan esta parte de nuestra conversación, algunos papás se sintieran culpables de que, chin, sí, yo he hecho esto, ¿no? Es importante entender que las emociones que sintamos son válidas, ¿no? Claro, Eh, todos estamos pasando por un momento difícil, en un cambio total de nuestra vida y entonces lo importante es saber que a partir de estas nuevas herramientas nosotros podemos ir modificando, podemos ir cambiando, ¿no? claro. Entonces ese punto sí lo quería dejar en claro porque muchas veces como papás o como mamás es, ay, ching, ¿no? La estoy regando con mi hijo, ¿no? Estoy haciendo algo que no debo, esto y lo otro. Entonces sí tener en cuenta que lo importante es que con nuevas herramientas podemos hacer algo diferente, ¿no? Y eso es lo importante, que a partir de ahorita tratemos de hacer algo diferente para poder con el ejemplo apoyar a nuestros hijos a regular más estas emociones, ¿sí? Así es, Mari. Sí. Otro punto que quiero rescatar es trabajar con nuestros hijos lo que es la cuestión de la empatía. No podemos hablar de una adecuada educación emocional si no se cuenta con esto, ¿no? Son 3 puntos súper importantes. Una, que el padre aprenda a concientizar y a gestionar sus emociones. Otro, el segundo punto, que ayude y oriente al hijo a contactar con sí mismo y gestionar sus emociones. Y el otro punto sería precisamente la empatía, ¿no? La empatía eh, hacia los demás, hacia,
o sea, por ejemplo, en la relación como padres, ¿no? Tú mismo tratar de entender la realidad del sufrimiento, los miedos de tu hijo, ¿no? Que a veces pueden parecer absurdos, pero son parte de su realidad, ¿no? Y tener Sí, paciencia y tratar de entender esa parte, a partir de que uno como papá practique y muestre al hijo lo que es la empatía, él va a aprender también esa parte de lo que es ser empático, ujú. ¿sí? Y que esto nos ayuda también enseñar al niño esta habilidad de la empatía. eh, Estos ejercicios de reconocer las emociones hace que el niño también pueda identificar las emociones en el otro, ¿sí? O sea, que reconozca a lo mejor estos dibujos que te decía yo, de identificar primero en dibujos las emociones, después pasarlos a la vida real y decirle, este niño, ¿cómo ves que se siente? Este niño que está llorando, ¿cómo está el día de hoy, no? Entonces, esto también es parte de desarrollar esta habilidad de la empatía. Así es. Y algo que como padres podemos hacer, que es muy simple y a veces no se nos ocurre, es a la hora de dialogar con él o quererle dar alguna indicación o explicarle algo, ponernos, si tenemos niños chiquitos, ponernos en cuclillas, ahora sí a su nivel, ¿no? Y tener contacto visual, explicarles con ellos de esta forma, ¿no? Esto pareciera algo simple, pero en verdad ayuda mucho, ¿no? Entonces podría ser también un tip por ahí. Sí, es como ponerse al mismo nivel del niño y no vernos de una manera muy superior a ellos, sino Así es. estar al mismo nivel. Fíjate que ahorita que lo dices, también creo que la empatía tiene que ver con la importancia de reconocer al niño también. A veces tengo mi hija, ¿no? De 4 años, yo estoy lavando los trastes o haciendo otra cosa en la computadora y me está hablando, ¿no? Y me dice, mami, mami, mira, 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 mira. Pero en ese momento recuerdo y la cuestión del reconocimiento y la volteo a ver y, sí, mira qué bonito que está haciendo, ¿no? Porque creo que es importante esta parte, ¿no? También de los niños para ayudar a la empatía. Así es. Es lo que tú dices, hacer que el niño sienta reconocidas y que le damos la misma importancia que él a sus cosas, ¿no? A sus sentires, a sus prioridades, que obviamente pues son muy diferentes a las de nosotros, ¿no? Sí, Pero es claro, entender su porque mundo. desde su mundo de niños, lo Claro, importante es esto, ¿no? Desde su mundo así de es, niños, lo Cris. importante es que tú veas que ella está viendo la princesa, que logró hacer no sé, castillo con los cubos que tiene, que logró pintar su nombre. Entonces, esto para ellos es como un paso más a su desarrollo, algo, un logro que hicieron en su mundo de niños. A lo mejor para nosotros lo vemos como que no es importante, lo importante es que tengo que enviar el email a mi jefe, tengo que llegar puntual a la cita, tengo que hacer mis videollamadas, eso, pero eso es ya en el mundo de adultos, ¿no? En el mundo Así de es. niños, importante es pequeños escalones que van teniendo ellos. Así es, Cris. Sí. Y bueno, para terminar, me gustaría incluir una característica que se me estaba pasando, ¿no? Dentro de la autorregulación emocional, una clave muy importante o dar como 2, 3 tips para la regulación emocional, que sería la cuestión de la respiración, ¿no? Ese comercial que nos ponían hace años de cuenta hasta 10, pues no era nada más contar hasta 10 y ya, ¿no? Sino era detenerte, o sea, a ver, haz un alto, respira, ¿sí? Y entonces continúas, darte el tiempo para detenerte, respirar y entonces, ok, ya que logras contener un poquito más esa emoción, bueno, ya puedes empezar a gestionarla, a preguntarla. Cuando estamos con toda la sensación a lo que da, cuesta trabajo, ¿no? Entonces, un punto sería precisamente detenerte, respirar. Sería la cuestión también de la meditación, ¿sí? Un punto que también nos ayuda mucho a esto. Y bueno, el platicar con el espejo, el dialogar
ya lo habíamos mencionado, para contactar de alguna forma con nosotros, bueno, son herramientas que también nos pueden servir mucho, ¿no? Pero este punto de la respiración no lo quería dejar afuera porque es la base de muchos de los ejercicios para poder iniciar este contacto con nosotros mismos. De hecho, se está iniciando también en escuelas, se está incrementando o apenas se está iniciando este programa de mindfulness, que es la cuestión de la respiración, la concentración, antes de iniciar clases, que se ha visto que ha sido, el niño ha mejorado con este tipo de técnicas para su aprendizaje, ¿no? Ha tenido mayor aprendizaje en los niños. Sí, así es. Es una parte muy importante. Bueno, Mari, pues ya por último, para hacer un resumen de todo el tema que estuvimos viendo, aquí hice unas anotaciones en toda la plática que estuvimos dando, para mí las más importantes. Y en resumen, para tener este desarrollo de la educación emocional, es importante que nosotros los padres tengamos el conocimiento de las emociones, que sepamos de nuestras sensaciones, de nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder guiar a los niños, ¿no? Una regulación emocional, que haya un equilibrio en esta cuestión del impulso y la contención de estos sentimientos también, que exista este equilibrio. Que haya autonomía emocional, que seamos sensibles, pero también que seamos sensibles, pero a la vez que no que las cosas que pasen a nuestro alrededor tampoco seamos tan vulnerables al, Así es. al, al tener este tipo de emociones, ¿no? Al final de cuentas es como equilibrar estas emociones, saber equilibrar estas emociones. Esto también nos da como resultado o los beneficios de tener una educación emocional, que podamos tener relaciones saludables con el otro, que podamos interactuar bien con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con la pareja, con nuestros propios hijos, ¿no? Y con nosotros mismos también. También nos ayuda a tener más herramientas en la cuestión o recursos para ir hacia el mundo y poder afrontar mejor las crisis que se puedan tener, ¿no? También en la adolescencia nos platicabas que cuando se llega a la adolescencia y tenemos una educación emocional, esto también nos ayuda a prevenir situaciones de riesgo, que eso no quiere decir que no pasemos la situación de rebeldía de los adolescentes, que es algo normal. Sin embargo, pueden pasar esta adolescencia previniendo las situaciones de riesgo que puede haber pues en ellos, ¿no? A esa edad que son vulnerables. Así es. Ok, Mari, pues me da mucho gusto haberte tenido el día de hoy. ¿Cómo te pueden contactar las personas? ¿Estás dando terapia de manera presencial, virtual? ¿Cómo? Dinos tus contactos para que sepan el público y puedan contactarte, ¿no? También, antes también de que nos des tu número, y también si existen algún comentario, alguna duda, que lo pongan abajito y nosotros vemos la manera de poder contestarles o a lo mejor más adelante podemos hacer un en vivo contestando todas las preguntas o retomando ciertas cosas que no quedaron a lo mejor claras en el tema, ¿no? Sí, también, bueno, no sé si haya la posibilidad de que las preguntas se puedan realizar por inbox. A lo mejor hay quienes quieren hacer preguntas un poco más privadas, Sí, que se claro, tenga claro. también la opción, ¿no? Y Así es. poderlas nosotros responder. Así es, así es. A ver, danos tus contactos, Mari. Sí, mira, por Face o por inbox es Marisela Ortiz Villa. Ahí me pueden seguir algunas cosas que publico, incluyendo unas sobre la Fundación Educación Emocional, ¿no? A los padres que estén interesados pueden meterse a la página de Fundación Educación Emocional. El creador es Lucas Malassi.
y aquí van realizando talleres o conversatorios, pláticas que nos pueden ayudar como padres también a seguir estudiando y conociendo más sobre la educación emocional para nuestros niños, tanto para padres como para docentes. Entonces, Ok. bueno, esa también puede ser una opción. En la página de Facebook publico cosas al respecto. Por inbox de igual manera, ¿no? Y mi número telefónico 951-639-1042. Ok, ¿Sí? perfecto. A De este todos número. modos, los datos los vamos a poner arriba para que te contacten, te puedan contactar. Marisela se encuentra en Oaxaca, pero bueno, ahorita con estos recursos virtuales te pueden dar las terapias en todo el estado, hasta fuera del mundo. Y creo que es un recurso que ya nosotros los terapeutas nos va a quedar, ¿no? Sí, de hecho, atiendo de manera presencial, pero efectivamente, con todo esto de la contingencia, empecé a atender en línea tanto a los pacientes que yo tenía aquí en Oaxaca como otras personas que me han contactado de fuera. Y como dices tú, ya se quedará de manera permanente esta modalidad y forma de trabajo, ¿no? Es parte de Así los es, beneficios que esta situación nos trajo. Entonces, sí, así estoy es. abierta para que me contacten de donde tengan interés. Bueno, adelante, yo más que dispuesta. Bueno, pues me dio mucho gusto. Espero que les haya gustado este tema a todos. Nos estamos viendo, no es el primer tema, el tema que vamos a dar de muchos, de pareja, de niños, de educación sexual, no sé, miles de temas que tengan que ver con el ser humano, porque recordemos que el ser humano no nada más es mente, es emociones, es espíritu. Y bueno, denle like a la página, compartan con estos temas de interés a alguien que lo pueda ser beneficioso estos tipos de temas. Y bueno, también activar la campanita para cualquier video que se suba, se les llegue la notificación. Bueno, Mari, hasta luego, nos estamos viendo. Bye. Me dio mucho gusto verte, Cris. Gracias por la invitación. Excelente tarde. Bye. Hasta luego.